Buenas tardes, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en esta tarde ya a esta primera reunión para la actualización curricular, aprendizaje digital y microcredenciales a fin de alinear la educación técnica y universitaria con los sectores estratégicos del Plan México. En este seminario se busca propiciar la discusión sobre cómo podemos fortalecer el perfil técnico tanto de las y los estudiantes como de quienes han egresado del bachillerato y que participan en los procesos de producción necesarios para lograr la misión del Plan México, que consiste en dos aspectos principales. Uno es elevar el contenido nacional y regional en sectores estratégicos y dos, crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura especializada e innovación. Antes de iniciar, les comento que se realizará una relatoría de los acuerdos a los que se lleguen en esta mesa de trabajo, la cual estará a cargo de mis compañeras Valeria Martínez, Katia Lara y Rubí Matías, que van a estar en la mesa del fondo. Me presento, soy Patricia Flores y estaré moderando esta mesa de trabajo. Y también me acompaña mi colega María Concepción Ruiz, y ambas venimos de parte de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, COSFAC, de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Para nosotras es un placer acompañarles el día de hoy. Y les voy a pedir que por favor se presenten mencionando su nombre y la institución que están representando para que sea más fácil identificarnos y saber quiénes estamos en esta mesa. Si pueden iniciar donde está el micrófono, por favor. Muchas gracias. Maite Málaga, de Secretaría de Cultura del Centro de Cultura Digital. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Su servidora Ana María Rosas Muciño, soy la secretaria académica en CONALEP. Muy buenas tardes, Carlos Reyes Cedillo, vengo de Colegio de Bachilleres. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Munir de Villanueva, vengo de la Dirección General del Bachillerato. Buenas tardes, soy el maestro Salvador Sánchez García del CETIP número 11, Escuela Nacional de Artes Gráficas. Buenas tardes, mi nombre es Laura López, yo vengo de DGTA ICM. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Hernández Morales, vengo de DGTA ICM. Buenas tardes, mi nombre es Janitzi León, soy docente de Bachillerato General en la Escuela Preparatoria Oficial número 254. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marco Antonio Baroa, vengo de la EPO 254 de Juchitepec, Estado de México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Solomon. Yo vengo del CONOCER de certificaciones de competencias laborales de la SEP. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco y vengo de Ceneval. Buenas tardes, soy Giovanna Herrera, jefa del Departamento de Certificación Profesional del Ceneval. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Chacón. Yo trabajo aquí en los estudios Churubusco. Soy el encargado del programa de formación. Meneses de la ANFI, Asociación Mexicana de Filmadoras. Sergio Fuentes, de la Secretaría de Economía Federal. Fabiola Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les comento brevemente cuál va a ser la metodología de trabajo. Vamos a tener 4 rondas de preguntas. En la primera ronda vamos a revisar el estado de mercado laboral en el sector de industrias creativas. En la segunda, las habilidades y pertinencia del perfil técnico o profesional actual. En la tercera ronda, la microcredencialización y educación continua. Y finalmente una cuarta ronda donde revisaremos los mecanismos de vinculación entre empresas e instituciones educativas. Comento que el proceso de discusión para la mesa de trabajo va a ser de manera secuencial, por ello es importante que no nos adelantemos a los siguientes temas y que se van a discutir, ya que habrá un momento para revisarlos. Y para ello les pido que vamos a responder una ronda de 1 a 3 preguntas. En la primera ronda será una pregunta y en las siguientes ya van a ser 3 preguntas por cada ronda. Se van a dar 2 minutos para la participación de cada uno al momento de abrir el diálogo y les compartiremos el micrófono para que podamos registrar sus participaciones. Y para ello les pido que al momento de participar mencionen nuevamente la institución en la que están representando para que se quede registrado en la relatoría. Para las rondas de intervención vamos a escuchar 2 opiniones del sector productivo y 2 del sector educativo a fin de ir empatando como las participaciones y fluir en la comunicación. Y finalmente haremos una ronda para la etapa de cierre y conclusiones, donde registraremos todos los acuerdos que se vayan generando. Para iniciar, aquí está
el código QR para que puedan tener todos acceso a internet, porque aquí la red como que de repente falla. Entonces, si pueden, por favor, todos vincular sus teléfonos o sus dispositivos a la red de internet. Y si requieren el usuario y contraseña, me parece que está en el pilar de este lado. Indican si ya todos están conectados con su pulgar hacia arriba, por favor, para saber si ya podemos avanzar. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a unirnos a la página que vamos a estar utilizando para responder las preguntas, que se llama Slido. Y para poder saber cómo funciona, vamos a hacer una primera pregunta de prueba. Si me indican que ya todos se unieron al Slido, igual con un pulgar hacia arriba, por favor. Sí, ok. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. La primera pregunta que les va a aparecer es la siguiente. Que seleccionen su perfil como participante en esta mesa, si corresponden al sector industrial, como autoridad educativa, sector académico o sector público, que no es precisamente educativo. Muy bien, y cuando terminen de registrar su respuesta, igual me indican con su pulgar hacia arriba para poder saber. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio con la primera ronda, que es el estado de mercado laboral en el sector de industrias creativas. La primera pregunta, y es la única que tenemos en esta ronda, es seleccionen, por favor, la respuesta que mejor se adapte a su opinión sobre el mercado laboral en el sector de industrias creativas. Si consideran que el mercado laboral en el sector de industrias creativas se encuentra saturado y el reemplazo del personal se da entre trabajadores de este o de otros sectores, aunque se requiera de la capacitación adicional. Si en el mercado laboral se encuentra estable, el reemplazo de puestos de personal se da de manera natural y con los egresados técnicos y profesionistas que cubran los puestos que requiere la industria. O si consideran que el mercado laboral es deficitario, si no cuentan con el número suficiente de técnicos ni de profesionistas para cubrir los puestos que requiere la industria, o en caso de que consideren que el mercado laboral está en crecimiento en el corto y mediano plazos y se requerirá de aumentar el número de plazas de técnicos y profesionistas que cubran la demanda de producción de la industria. Listo, muy bien. Sí, me apoyan levantando igual su pulgar para saber si ya respondieron. Muchas gracias, listo. Y ahora sí, comenzamos con el diálogo. Si me pueden indicar por qué respondieron o eligieron la respuesta que eligieron para saber cuáles son, pues, justo los argumentos que están sustentando su respuesta. Adelante, quien quiera participar, sector académico o empresarial, ustedes indíquenme quién quiere participar para compartirnos su opinión. Muchas gracias. Observamos desde algunas de las partes del sector del ecosistema digital. Existe una posibilidad de crecimiento de empleos en los que tal vez no se encuentran actualmente mapeados, pero que ya están haciendo una representación visible. Recientemente, empresas como TikTok acaban de presentar el resultado de del crecimiento que ha reportado la plataforma en empleos, no directamente dentro de la plataforma, sino los que se generan por la industria creativa que se desarrolla a través de TikTok. Y de hecho se pueden establecer ya datos fijos, o sea, firmes, acerca de cómo está este incremento, no solamente de creadores en sí mismos, sino de la industria que genera esa creatividad. Estamos viendo que, al igual que sucede en otras plataformas como YouTube o como Facebook, encontramos que ya hay datos que reflejan que no solamente es entretenimiento, sino que forma parte de la economía digital. Entonces, para nosotros creemos que es un universo en expansión, que en lo futuro pudiera ser ya un reflejo de una vocación y no solamente de una plataforma de entretenimiento para jóvenes y para adultos, sino que ahí se está generando ya una vía importante para crecer económicamente para aquellos que forman parte de una manera innovadora y que están haciendo el desarrollo. Las plataformas como las conocimos hace 5 años no se parecen en lo absoluto a lo que conocemos hoy y seguramente no se parecerán en lo absoluto a lo que será en 5 años más. Así que es importante que los creadores, que los jóvenes formen parte de esta innovación porque son los usuarios los que definen la evolución. Entonces, vemos que hay un escenario importantísimo a tomar en cuenta en el desarrollo de los empleos que se generan a través de plataformas digitales y por eso nosotros optamos por la última de las opciones de la pregunta.
Ok, muchas gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera participar? Gracias. En realidad creo que en la industria audiovisual, específicamente en donde Anfi se mueve, que es la publicidad, hay una falta de capacitación en general en todos los rubros y eso hace que vayamos siendo deficientes al hacer un trabajo o al crecer la industria como tal. Justo lo que estamos buscando junto con economía es trabajar en la capacitación y en la profesionalización de la industria, porque sabemos que también tenemos algunos defectos al llevar a cabo nuestra labor. Y está interesante que hoy estemos sentados aquí como todos los ecosistemas para trabajar en esa mejoría. Ok, muchas gracias. ¿Sí me recuerda la institución? Anfi, por favor. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? De Estudios Churubusco. Yo en realidad llevo muy poco tiempo acá, pero las inversiones que se están haciendo de diferentes productoras y grandes marcas es importante. Y como bien se menciona, hace falta mucha capacitación y certificación, porque básicamente la industria se mueve por oficio y casi prácticamente por herencia. Y son grupos muy específicos que están trabajando y entre ellos mismos se comparten las mismas chambas, ¿no? Y también es importante mencionar la cuestión de las precarizaciones laborales, porque se dobletean muchos turnos, se trabajan muchas horas y básicamente les digo, es una cuestión más como de herencia, como de oficio. Hace falta toda esta parte de capacitación, de formación y de concientización de lo que implica el trabajar en esta industria, ¿no? Que muchas veces la industria audiovisual está marcada mucho por las jornadas hasta que acabe el llamado, ¿no? O sea, es a morir. Y es importante eso también en las cuestiones educativas, en lo emocional que se mencionaba durante las diferentes presentaciones de hace rato. Es muy importante el factor humano, la salud mental en los espacios de producción audiovisual y creativo. Muchas gracias. Hola, para nosotros como conocer que nosotros hacemos certificaciones oficiales de habilidades y experiencia precisamente, es muy importante saber cuáles son las necesidades de la industria para poder junto con ustedes crear esos estándares y que la gente tenga una profesión o no, pueda capacitarse en lo que ustedes necesitan. Porque si saben hacer cosas que ustedes no van a necesitar, pues no van a conseguir el empleo o no van a poder aplicarlas. Entonces, es muy importante poder hacer alianza con ustedes para saber las necesidades y que trabajemos en equipo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo del sector educativo? ¿No? Bueno, si estamos listos, yo creo que podemos avanzar a la siguiente ronda. Y me parece que este inicio pues está comenzando bastante bien. Ya tenemos ahí algunos puntos que se pueden rescatar. Bueno, en la siguiente diapositiva, aquí está. Habilidades sobre la pertinencia y el perfil técnico actual. La primera pregunta de esta ronda es si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está. ¿Cuáles son las habilidades más importantes que son necesarias para el sector de industrias creativas y que no tienen los empleados actualmente? Pueden elegir las 3 principales y también si ustedes consideran otra opción que no esté dentro de esta lista, pueden anotarla y ahorita la comentamos también. Igual cuando terminen su participación, si pueden indicarme con un pulgar. Ajá, gracias. Bueno, creo que ya estamos todos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No se olviden de las opciones que no estén. Si las tienen a la mano, anótenlas para que las recapitulemos al momento del diálogo. La siguiente pregunta es, ¿consideras que los egresados de educación media superior que contratan las empresas del sector de industrias creativas cuentan con las competencias, habilidades, destrezas, conocimientos necesarios para incorporarse adecuadamente a las actividades productivas y fortalecen el desarrollo industrial? ¿Sí o no? También es importante considerar que ellos van a tener una curva de aprendizaje que consideremos que sea lo mínimo indispensable para que puedan atender las funciones que van a realizar. ¿Me indican si ya todos respondieron, por favor? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente diapositiva, gracias.
¿Cuál consideras que es la principal área que debe fortalecerse para que las y los estudiantes de educación media superior puedan aprender las habilidades, destrezas o conocimientos que requiere el sector de industrias creativas? Puede ser proporcionar mayor conocimiento teórico o mayor conocimiento práctico, capacitar a las y los docentes, modernizar los talleres en donde las y los estudiantes aprenden habilidades técnicas o tecnológicas, o fortalecer la enseñanza de habilidades socioemocionales. Me indican de igual manera si ya respondieron, por favor. Gracias. Y tenemos que la mayoría considera que es modernizar los talleres en donde las y los estudiantes aprenden habilidades técnicas o tecnológicas, y se sigue de capacitar a las y los docentes. Muy bien. Ahora sí, iniciamos con la discusión. Si alguien quiere comentarnos acerca de las respuestas que nos proporcionaron, qué tipo de actualizaciones consideran que sean necesarias rescatar en el sector de industrias creativas, qué áreas de especialización deberían fortalecer a las instituciones educativas de acuerdo con los polos de desarrollo, o si consideran que es necesaria un tipo de actualización curricular que puedan ofrecer las instituciones de educación media superior y que no estamos atendiendo todavía. Adelante, quien quiera participar. Hola, bueno, Maite Málaga del Centro de Cultura Digital. Realmente nosotros no atendemos a una población de bachillerato, pero pues sí recibimos, por ejemplo, a jóvenes construyendo el futuro y es como muy interesante ver como el desarrollo de estos jóvenes también dentro de la Secretaría de Cultura. Yo creería que en esta información media superior es importante la capacitación a capacitadores, sobre todo, porque, pues bueno, son, digamos, los que tienen que actualizarse constantemente y uno de los habilidades, creo que es importantes también para este periodo son las habilidades blandas, las habilidades suaves, o sea, todo lo que tiene que ver con capacidades socioemocionales, que eso les van a permitir trabajar en grupo, ¿no? Generar liderazgos más inclusivos, más comprometidos, más colaborativos. Y vemos que por lo menos los chicos que entran en el Centro de Cultura Digital a trabajar tienen ya cierto conocimiento de herramientas digitales, por eso también entran al Centro de Cultura Digital, y que no necesita, con muy poco, digamos, capacitación, pues agarran muy bien la onda de lo que se necesita hacer dentro del Centro de Cultura Digital. Entonces, creo que yo pondría más mi atención en la formación a formadores, en herramientas digitales básicas para que también tengan una comunicación con estos jóvenes que son muchas veces autodidactas. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia del plantel. Yo detecto un desconocimiento también por parte de el sector privado, en este caso de la industria, y como yo lo he propuesto en algunas ocasiones en el plantel, sería bueno hacer o realizar jornadas de visita de posibles empresas que pudieran donar de alguna manera tecnología, inmobiliario, cualquier cosa que sume a fortalecer los talleres donde pues yo imparto las cátedras, porque evidentemente el desgaste es normal, el desgaste es natural y los presupuestos pues a veces se tienen que distribuir en otras necesidades y no alcanza a llegar ese dinero para actualizar desde los equipos de cómputo y ya no se diga de licencias, ¿no? De los programas que utilizamos, porque los jóvenes cuando salen pues se enfrentan a problemas de que los programas ya están desfasados, o sea, ya no están actualizados. En otro aspecto, la transversalidad con otras materias, por ejemplo, en el inglés,
que muchos de estos programas están en inglés y ellos lo aprenden en español, pues bueno, implica otra barrera que tienen que superar y definitivamente la capacitación que se pudiera proporcionar por parte de la industria privada hacia los docentes, pues sería muy importante. Por ejemplo, yo pedí un presupuesto a la empresa en específico Heidelberg, que son las impresoras de offset, y la capacitación está en 200,000 pesos, o sea, una cantidad que la escuela no puede pagar, pero se podrían hacer, pues no sé, un tipo de que se den becas, se otorguen becas a docentes para que pudieran también compartir este conocimiento actualizado y se difunda en estos planteles educativos, pues públicos. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Justo lo que decía aquí el compañero, lo que nos hace falta es la profesionalización, ya que a partir de la pandemia, pues todos se volvieron creadores, y pensamos que es solo agarrar una cámara y sacar contenido, pero no, debemos de profesionalizarnos. Justo en mi región, pues hace falta personal, queremos acercarnos quien nos profesionalice. Hay mucho, los jóvenes, como decían aquí, son autodidactas, pero hace falta ese plus que nos profesionalice. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante. Bueno, como lo comentaba, soy Janitzi León, docente de una escuela preparatoria oficial de bachillerato. En ocasiones, por ejemplo, nosotros estamos en un municipio que podría ser que es un poco alejado como de toda esa parte de tecnología. Y sin embargo, pues a veces hacemos lo posible como docentes, con directivos, de hacer ese equipo de trabajo para que precisamente los chicos se entusiasmen por otras actividades, que no solamente vayan a la escuela a tratar de aprender lo que les enseñan y que ahí se quede. O sea, tratamos de hacer como de crear chicos analíticos que no solamente sean capaces de tener la teoría, sino que sean capaces una vez saliendo de las instituciones de poder ir a pedir un trabajo, de poder ir a socializar con empresas, con toda esa parte. Esto es muy importante, porque desgraciadamente tú puedes decir, puedes tener una persona muy inteligente, pero si no sabes el desarrollarte, el expresar todo eso, pues desafortunadamente solo se queda en eso. Ahora también aunado a lo que comentaba el compañero, la infraestructura pues es muy importante. Nosotros a veces queremos hacer más, pero desgraciadamente no podemos. Lo comparto a título personal. En la escuela tenemos una nueva aula de cómputo que se está tratando de hacer con programas actualizados de esto, pero no tenemos está en la segunda planta. Pero el presupuesto ya no alcanzó para poder elaborar la escalera. Entonces es complicado porque aunque tengamos las herramientas o se esté tratando de dar este espacio para la creación, la creatividad, la animación, toda esa parte, pues es difícil porque pues la idea está, pero no se puede concluir precisamente por esa parte de apoyo, de dinero y pues el presupuesto no da y por lo tanto pues solamente nos quedamos en la idea y no la concluimos desafortunadamente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra participación? Sí, de este lado, por favor. Hola, oigan, igual no es la solución que se está pidiendo, pero lo que se puede hacer desde la parte proactiva es compartirles que existen muchos cursos y certificados que se encuentran en plataformas como Google, Amazon. Me parece que hay una cantidad importante, por ejemplo, si lo que buscan es capacitarse en temas de inteligencia artificial, existen cursos gratuitos accesibles que les permiten tener una noción amplia y que no tienen ningún costo y que están además adecuados a lo último que tienen estas empresas disponible. Si me lo permiten, yo le puedo compartir a Sergio los recursos, las ligas y que tú se lo puedas compartir a ellos y que en su caso puedan ver qué es lo que les útil. Y me parece que suele ser un buen inicio porque da unas nociones particulares. No es una solución integral, pero me parece que justo así se va conformando con pequeñas piezas que conforman al final del día un ecosistema más complejo. Entonces, con gusto lo comparto contigo, Ser. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartirles un par de experiencias rápido. Anteriormente a trabajar aquí en Estudios Churubusco, tanto mi director general, Cristian Calónico, trabajaba en Procine, que es como el INCINE de la Ciudad de México. Y desde ahí desarrollamos un programa que se llamó Saber Mirar.
que tenía la intención justamente de trabajar con los docentes del Colegio de Bachilleres en particular. Trabajamos con ellos para, le llamábamos en un principio alfabetización audiovisual, pero al final nos dimos cuenta que era algo mucho más amplio lo que le estábamos ofreciendo, que tenía que ver con utilizar el cine en el aula y hacer creación cinematográfica. Entonces, 14 profesores del Colegio de Bachilleres terminaron los 3 módulos que les propusimos en su momento de este programa Saber Mirar. Y ellos ya al egresar, como tratamos de relacionarnos con la nueva escuela mexicana, trabajábamos por proyectos. Entonces, los profes, cuando egresaron, digámoslo así, se fueron a cada uno de sus planteles a desarrollar sus proyectos. Alguien hizo un festival de cine, alguien hizo un concurso de carteles, diferentes actividades con el cine, con proyectos y con sus contextos específicos. Entonces sí, es muy importante la capacitación porque además aprenden esta cuestión de hacer cine para que entonces sus publicaciones en redes ya de los chicos no sean nada más una toma fija, sino que puedan utilizar planos, efectos, animaciones, puedan hacer justo aplicar su creatividad y su cuestión emocional y su contexto específico para sus necesidades tanto sociales como familiares como individuales. Entonces, ahora, Procine no es no es una cuestión educativa. Procine tiene otras funciones, nada más que pues, siempre a Cristian y a mí nos gusta hacer cosas por fuera de la caja, como alguien decía. Y ahora queremos empezar a llevarlo a nivel federal. Probablemente empecemos a trabajar con el Ayuntamiento de Sinaloa en los próximos meses y queremos acercarnos por otro lado también a conocer, ya que nosotros tenemos aquí mucho contacto con diferentes productoras y queremos preguntarles sus necesidades, cuáles son los oficios que se necesitan certificar para poder trabajar en los estándares y nuestra intención es después llevarlo en un segundo momento a la cuestión de jóvenes construyendo el futuro, para que cuando los jóvenes desarrollan aquí cierto oficio y después puedan ser certificados a través de conocer los chicos de jóvenes construyendo el futuro y hacer alianzas proactivas y que ayuden a mejorar los procesos. Entonces yo creo que estas reuniones son precisamente el impulso para hacer más alianzas, para desarrollar más cosas, unir fuerzas y que sepan que, o sea, nosotros nos damos cuenta de las carencias, todos nos damos cuenta. Los profesores de colegio de bachilleres, había una profesora que era de danza y ella propuso un cineclub. Entonces, como no tenía proyector, terminó llevando la pantalla de su casa, oscureciendo su taller de danza para poder hacer su pequeño cine ahí en el plantel de Iztapalapa. Entonces, yo sé que no es lo mejor acostumbrarnos a crear desde la carencia, desde la precariedad, pero de que encontramos soluciones creativas, las encontramos. Nada más eso. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Sí, adelante. Sí, ya que estamos un poco en esta reflexión de, creo que se plantea que el sistema educativo, ¿no? Tiene que mirar hacia el mercado y hacia lo que está pidiendo la industria y las empresas, pero hacían un comentario muy atinado y que es que también las empresas, la industria, tiene que mirar cómo está el sistema educativo, ¿no? Y generar más lógicas de reciprocidad. O sea, si yo necesito eso, profesionistas jóvenes que trabajen, o sea, sepan utilizar los programas de inteligencia artificial y no tienen acceso a esos programas o solo se tiene acceso a las versiones libres de esos programas que son limitadas, pues entonces, bueno, necesitamos que también la iniciativa privada, la industria, la empresa se involucre, ¿no? Proactivamente en los procesos educativos. Porque pensando, bueno, claro, necesita la industria, por decir, muchos técnicos que sepan hacer impresión 3D para, voy a decir una tontería, fabricar el foco LED. Que entonces ahora toda nuestra política pública tiene que estar dirigida a eso. No, también nosotros como funcionarios públicos tenemos que pensar qué tipo, y es nuestra obligación, sociedad queremos construir. Una sociedad que manufacture nada más el foco LED a partir de la impresión 3D, pues no. Queremos diversidad, riqueza, bienestar en muchos ámbitos, ¿no? Y desarrollo humano. Entonces, creo que ahí estos diálogos que son fundamentales, es decir, al sector industrial y empresarial, también nosotros queremos construir este tipo de sociedades. Ayúdanos a hacerlo y invierte en la educación. Gracias. Le damos la palabra al maestro y después pasamos para acá, por favor. Gracias. Para mí resulta muy interesante, como bien lo dice,
esta oportunidad de establecer un diálogo y de visibilizar algo que al menos yo reconozco. Tengo mucho desconocimiento de lo que es el ámbito de las industrias creativas y yo creo que yo no soy el único, ¿sí? Me llama mucho la atención lo que acaba de compartir Germán, ¿sí? Que mucho del trabajo se va aprendiendo en el hacer, ¿sí? Y aquí entonces yo me pregunto si lo que en un momento escuelas como CONALEP, CETIS, ¿sí? Digamos, de capacitaciones o carreras están generando y puedan tener incidencia, ¿no? En el ámbito en el que se desarrolla Germán o la maestra. Creo que es momento por parte del sector productivo decir qué necesidades tienen, de qué tipo de necesidades tienen, qué tipo de técnicos o incluso profesionistas, porque creo que el ámbito del cine, por ejemplo, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Bien diversas, con características, como bien decía Germán, incluso más allá de una cuestión de dinero, sino de horarios de trabajo, de empeño, ¿sí? O sea, son condiciones muy diferentes a las que podríamos pensar como un empleo de 8 horas al día, ¿sí? Con determinadas características. Bien. Pero en un momento creo que sería muy enriquecedor saber cuáles son los requerimientos, las necesidades, los perfiles de las personas, ¿sí? Que en este momento se requieren. En las exposiciones mencionaban una serie de características, habilidades que deben de tener los nuevos profesionistas. Yo no dudo que muchas de ellas sean requeridas en el ámbito de la industria creativa, pero y adicionalmente a ellas, ¿qué otras? De forma tal que podamos hacer un match con lo que ofrece el sector educativo. Yo no me atrevería a decir que está mal, pero a lo mejor lo podríamos mejorar. Y entonces, si se establece este diálogo, creo que va a ser más rico, ¿sí? El producto que egrese de las escuelas. Pero si se establece este diálogo, es decir, ¿qué necesitamos en el ámbito de de la industria creativa? ¿De qué tipo? Como decía la maestra, bueno, si en un momento dado ahora están de moda los semiconductores, ¿qué? ¿Nos vamos a volver un país productor de semiconductores? No necesariamente, no necesariamente. Hay otras cosas más a las que nos podemos dedicar. ¿Sí? Gracias. Adelante de este lado, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que es una excelente aportación, igual por parte de Maite Málaga, que es justo la que quería aquí corroborar un poco. Por parte de la ANFI, bueno, tuvimos una breve plática previa a esta mesa, en donde pues ellos también estaban como muy voluntariosos en sumarse a este esfuerzo de actualización de la currícula y de capacitación, porque entienden que muchas veces pues es un tema pues sí, de infraestructura presupuestal, o sea que no siempre cae directamente en nuestras manos. Y pues la ANFI, siendo esta asociación de la industria de la publicidad, tiene ya muy mapeado qué es lo que necesitan en temas de profesionalización. Entonces yo creo que vale la pena establecer ya un vínculo permanente con ellos, al igual que, digo, por otro esfuerzo paralelo que hoy no pudo estar presente con nosotros porque falleció su padre el día de ayer, Kiyoshi Suru, que es el presidente de la nueva Comisión de Industrias Creativas de CONCAMIN. CONCAMIN es la cámara de las cámaras, o sea, cámara empresarial de las cámaras empresariales. Entonces, todas están integradas dentro de CONCAMIN y él tiene ya muy mapeado y la voluntad de todas las cámaras para sacar adelante todo lo que tenga que ver con el sector creativo. Tristemente, hoy en día algo que ocurre mucho con las empresas de nuestro país que requieren servicios creativos es que los contratan o con las mismas 3 empresas internacionales o con las mismas 2 que ya son muy grandes en México. Entonces, sí hace falta una diversificación, una integración económica generada a partir de este esfuerzo de la complementación de la currícula, bueno, de la actualización de la currícula y de la mano del Centro de Cultura Digital, que digo, no sé si lo sepan, pero bueno, invitamos a todos los aquí presentes a sumarse el lanzamiento de una nueva plataforma que se llama Mercado Creativo,
que busca generar un espacio para ofertar servicios creativos profesionales a las empresas. Esta plataforma se lanzará en noviembre de este año. Ya haremos el anuncio Maite y Marce, que es la directora del centro, en donde lo que busca es que las personas se registren y darle difusión a través de la Concamín para que tengan todas las empresas en su alcance esta información y estos talentos jóvenes que vamos a estar preparando desde la Secretaría de Educación Pública y desde el sector privado para su contratación. Gracias. Ya que lo mencionó Sergio y ya empezó con la propaganda y nosotros estamos en el desarrollo, sí, les vamos a dar a conocer como esta plataforma. Es una plataforma muy sencilla, no crean que va a ser un LinkedIn o un Google, ¿no? En su capacidad como de procesamiento y pues nada, en esa capacidad como de un servidor fuerte que va a poder hacer miles de cosas. Vamos a empezar chiquitas, es una plataforma de servicios creativos que va a empezar con el sector audiovisual, de entornos inmersivos y de diseño. Como ya vieron en las pláticas, diseño aparece en todas las ofertas educativas. Entonces hay mucha gente haciendo diseño en muchos ámbitos y dentro de muchos sectores. Pero creemos que si hay un espacio de encuentro en el que se pueda crear un perfil de jóvenes creativos en estos primeros 3 sectores, luego se va a ampliar más, que puedan mostrar su trabajo. Sobre todo nos interesa que puedan establecer redes colaborativas entre los creadores creativos mismos y que podamos nosotros, a partir de esta vinculación entre sector público, privado, grupos de la sociedad civil organizados, también podamos acercar beneficios y recursos de formación a esta gente que se sume a la plataforma. Aquí el maestro trató de qué son esas industrias creativas, ¿no? Porque creo que hay ahí un tema y que nos estamos como usando una terminología necesariamente es propia del contexto mexicano. Y estas industrias pues creativas en realidad son todos estos sectores y prácticas artístico-culturales que desarrollamos desde nuestros colegios, ¿no? Digamos desde los colegios de formación artística, pero también desde el sistema educativo propiamente, ¿no? Y que son todos estos como bienes y servicios que crea la práctica creativa, valga como la repetición, que tiene que ver con el patrimonio, con las artes, con los medios de comunicación, con el diseño, con la cultura misma. Y se llaman industrias creativas, que a mí no me gusta el término, pero pues se llaman industrias creativas porque generan riqueza, empleo e impacto social. Y a nosotras, desde el Centro de Cultura Digital y pensando desde una coordinación de economía creativa, lo que nos gusta pensar, y un poco se los dejo para que también le den ustedes vueltas y generen sus propias terminologías, es que la economía creativa es una economía que tiene que ver con un intercambio de valores. Y puede ser monetario, puede ser de dinero, pero es un intercambio de conocimientos, de saberes, es un intercambio expresivo que tiene que ver más con las artes. O sea, la economía es un intercambio de valores que se pueden materializar en múltiples cosas. Y que sí, que es importante el dinero, sí, porque todos no vivimos del aire, ¿no? Ni en términos educativos, ni en términos de cultura y las artes. Entonces necesitamos esas prácticas, dignificarlas, como bien dice el compañero, profesionalizarlas, que también tengan una correlación con las lógicas de las leyes laborales, porque si hay un sector, ¿no?, que es multichamba, es el sector artístico y cultural. Entonces vivimos haciendo de todo y tratando de subsistir de todos nuestros múltiples trabajos. Entonces hay que regularizar, generar marcos normativos, política pública y la profesionalización, que es este gran vínculo que necesitamos hacer interinstitucionalmente también y intersectorial. Muchas gracias. Adelante, por favor. Yo quería comentarles de todos los foros, de todos los sectores a los que he asistido como este se me hace muy importante, desde los alumnos de secundaria, preparatoria
y a nivel universitario, porque este es un sector que si los maestros le dan la orientación vocacional suficiente, es inmenso, inmenso porque una transmisión de conocimiento social y entonces abarca todos los sectores. Es información a través de arte, de comunicación, noticieros, publicidad. No hay un solo sector, incluyendo los de gobierno, que necesitemos promover lo que hacemos. Necesitamos que todo el mundo sepa qué programas tenemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, quiénes somos, etcétera, ¿no? Y en la industria privada, pues obviamente más. No todo requiere dinero. Les quiero decir, yo trabajé en publicidad en Televisa muchos años. Claro que hay una publicidad muy costosa, pero todo se refiere también a relaciones públicas. Y las necesidades son intercambios como antes, yo creo. Entonces, si tú tienes un contacto, pero ahorita comentaba yo con el compañero, o sea, no somos competencia, tenemos que hacer un equipo. ¿Qué tienes tú, qué tengo yo, cómo sumamos y cómo ayudamos al de enfrente? Hay unos que van a poder pagar y de ahí comemos, pero hay otros que no. Nosotros, por ejemplo, en el Conocer, sí tenemos descuentos, obviamente no para todos, para los sectores vulnerables, porque ellos no pueden pagar. Entonces tenemos programas, por ejemplo, para capacitar campesinos. Pues claro que no van a pagar. O los migrantes que van a ser repatriados, pues tampoco. Entonces necesitamos ver quién se suma sin cobrar, o lo mínimo, o quién pone, cómo se une la iniciativa privada, las empresas para ayudar a que esto suceda. Y entonces hay que ver de qué manera se puede hacer. Como alguien decía, es cuestión de pensarle, de echarle ganas, de ver si se puede, pero cómo se puede. ¿Cómo nos unimos y qué hacemos? ¿Cómo capacitamos? Si hay programas gratuitos, ¿van a ser validados por la industria o no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo como Conocer para validar esas capacitaciones, que no solamente sea una constancia de un curso, sino que realmente tenga una validez oficial que le sirva a esa persona para conseguir un trabajo? Entonces, ¿qué pongo yo? ¿Qué pones tú? ¿Cómo? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? O sea, hay que ver cómo le hacemos. Por eso estamos aquí, por eso son estos foros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque además es una manera de transmitir la identidad de nuestra cultura, de nuestro México, y no nada más aquí, sino a nivel internacional. Tenemos muchas empresas transnacionales en México de todos los sectores. Todas las empresas, sobre todo transnacionales, tienen un área de publicidad, un área que maneja medios. Obviamente, mientras más dinero le metas a los medios, pues más veces va a salir tu anuncio. Pero hay maneras de poner que no son anuncios como tales, sino es informativo. Hay que ver qué estrategias se tienen y qué alianzas se pueden tener. Nosotros tenemos muchos centros de capacitación que tienen sus propias redes y ellos nos ayudan a publicar los programas que nosotros tenemos y nosotros a ellos, para que la gente se entere a través de nuestras redes y hacer una red integral de todos, que no cuesta. Cuestan los anuncios como tal, pero la información no tanto. Entonces yo creo que sí se puede ir a un medio de comunicación a decirle, yo tengo un programa muy padre que puede ayudar. Igual no me cobra porque es una noticia que impacta. Entonces yo creo que la manera de poder hacerlo es como se van a llevar a cabo los resultados que queramos, ¿no? Entonces, bueno, era lo que yo quería decir y obviamente pues siempre es, pues nosotros aquí estamos. Hay que ver cómo hacemos que suceda, ¿no? Sí, justo quiero recapitular un poco las participaciones que han hecho y me parece que hay una idea todavía volando un poco, que comentaba el maestro Miguel Ángel de la DGB, respecto a las habilidades, capacidades o ciertas competencias que requieren los chicos, y no tanto me quedaría solamente en los estudiantes, sino en los docentes o quienes se están formando. ¿Qué otra cosa consideran que sería importante que se vaya formando, fortaleciendo, que algo que nos permita como distintivo de este sector, que nos esté faltando, que no nos estemos percatando en el sector educativo, que se tiene que formar
no sé, incluso salirnos de metodologías, como lo comentaban, se han aplicado proyectos, se han acercado como con diferentes estrategias al sector productivo, a las empresas como tal, para poder hacer ciertos ejercicios, poder acercar a los chicos e incluso a los docentes. Pero ¿qué está faltando que no se está viendo de este lado como del sector educativo, que hace falta fortalecer y que nos lleva para allá el futuro, ¿no? Adelante. ¿Sí? Saber quiénes somos. O sea, si nos identificamos, sabemos que probablemente conocer puede certificar una serie de necesidades del ámbito del cine, en específico, porque eso hacen, ¿sí? Muchas de las veces no son cursos, vamos, que ellos tengan en su catálogo, sino atender necesidades en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué están generando? Sí, ¿qué están generando en términos de técnicos en CONALEP? Estas son las cosas que tenemos que conocer para saber qué puerta tocar. Y si en las escuelas sabemos cuál es la demanda de una serie de técnicos o profesionistas, en qué ámbitos, pues por supuesto que eso nos va a llevar al interior de las escuelas a empezar a hacer ajustes, ¿sí? Y esos ajustes los comparto con el sector productivo y me dice, perfecto, eso es lo que estamos necesitando. Y no tenemos que aventarnos una revisión curricular y después una propuesta. No, pero es necesario que compartamos, nos vinculemos, como bien dice la maestra de conocer. Gracias. Sí, creo que es algo importantísimo, mismo dentro del sector de industrias creativas a nivel de gobierno federal y del sector público. Ha sido difícil identificar a todos los actores que están haciendo un esfuerzo dentro de las industrias creativas. O sea, hoy en día ya tenemos mucho más mapeado, pero el Centro de Cultura Digital, que ha sido como el precursor de todos, posteriormente hemos visto en gobiernos estatales como Jalisco, que lo han estado promoviendo, han creado las condiciones necesarias para que se detone un mercado dentro del Estado. Bueno, la Ciudad de México, que es el principal contratante de profesionistas e industrias creativas del país, obviamente por su densidad poblacional, pero también porque tienen esta vocación más de servicios y no de una manufactura tradicional. Entonces, algo que bueno, eso ya nada más quería recapitular, que sí es algo importante ese mapeo y de compartir la información y de integrar esfuerzos. Igual creo que me pareció súper relevante la parte de publicidad, porque bueno, eso tiene mucho que ver con la ALAI, que es la Asociación Latinoamericana del Internet, que representa, bueno, a TikTok, Meta, Google, Amazon, Expedia y un sinfín de más asociaciones, bueno, más bien empresas, que representan hoy en día un valor gigantesco de la economía. O sea, lo que se invierte en publicidad y en pauta es una locura que ni nos han querido compartir, por cierto, pero y no nos los van a compartir probablemente, pero la economía que se derrama de esto es gigantesca. O sea, sí, hay capacitaciones, hay cursos técnicos que los ayuden a integrarse en estas capacidades que hoy en día suceden. O sea, lo que se invierte en pauta todos los días es una locura. El ANFI igual lo sabe porque, bueno, pues está conjunto con la AVE en esta parte de la publicidad. Pero es importantísimo, o sea, las habilidades técnicas, las habilidades sociales que necesitas para integrarte en algo que todos tienen acceso. Es increíble. Yo viví en un pueblo en Hidalgo que se llama Huiscasdá, una población de no más de 500 personas. Todos tenían TikTok, todos los niños, todos los jóvenes, o sea, y es una comunidad súper rural, súper aislada y todos estaban conectados a TikTok. Entonces, son herramientas que ya las están utilizando para el entretenimiento. Vamos a buscar que a través del conocimiento puedan utilizarlas para generar un bienestar económico. Muchas gracias. Tú hacías la pregunta de qué habilidades, ¿no?, se necesitan desarrollar. Creo que aquí todos, todas, desde formadores que somos, ¿no?, desde gestores, obviamente los chicos a nivel media superior y superior, bueno, pues necesitamos desarrollar habilidades digitales críticas. Creo que eso es un punto, o sea, sí habría, así como aprender a leer, ya tendríamos que empezar a tener como
saber usar estas tecnologías de la información ya e inteligencias artificiales y plataformas. La Internet ha cambiado muchísimo desde 1994 que se creó hasta ahora, ¿no? Son espacios, se han creado ya como espacios de sociabilidad, convivencia, vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida pasa mucho conectados en estas redes sociales, entonces creo que necesitamos hacer un uso crítico e informado de esas tecnologías. Entonces, si hay una materia que debería ser transversal, creo que es esa. Y algo que desde este enfoque que nosotras tenemos de economía creativa, en donde queremos generar modelos, iniciativas y proyectos sostenibles, un desarrollo económico, que la cultura y el arte tengan un desarrollo económico sostenible, lo que vemos es una gran deficiencia por herramientas financieras. Vivimos en un mundo en que tenemos que usar dinero y no sabemos cómo usarlo, y nadie nos enseña nunca cómo usarlo. Entonces, hay unas habilidades básicas que también tendrían que estar, que es la educación financiera. ¿Cómo hago mi presupuesto? ¿Cuánto gasto al mes? ¿Cuánto necesito ganar al mes para cubrir mis gastos? Yo solo, como, ¿no? Pensando desde el enfoque de género hasta las mujeres, ¿no? ¿Cuánto necesitamos para vivir? Los hombres también. Ya que uno tiene familia, se complica horriblemente la cosa. Quienes no sean padres y madres aquí, no lo sean, pero porque nunca alcanza. Pero creo que la educación financiera es algo que carecemos como una de las grandes materias que tal vez tendrían que ser transversales, además de las herramientas básicas digitales. Gracias. Sí, adelante. Perdón, es que estuvo muy buena la intervención. Complementando el punto de Maite, sí es importantísima la educación financiera y sobre todo también para el acceso a financiamiento, o sea, el acceso a créditos que es de entrada en México es muy complicado y para las industrias creativas todavía más complicado. O sea, los únicos créditos en forma diseñados para industrias creativas están en Nuevo León, que bueno, no es sorpresa para nadie, pero Banco Afirme ya tiene créditos para industrias creativas de Nuevo León. Queremos replicar un modelo nacional, pero sí es importante que los jóvenes sepan hacer un presupuesto, que no tomen el dinero y luego estén en el buró de crédito todos. O sea, el punto es que sí se genere productividad a partir de estas oportunidades. Entonces, bueno, nada más era como reafirmar el punto de Maite en esta educación financiera y de cómo funciona el crédito. Yo creo que... Gracias. Sí, adelante. Lo que comentaba Sergio, haremos lo posible porque la información pública en temas de publicidad que esté disponible te la podamos compartir. Y también comentarles, nosotros de verdad en la intervención inicial les hablaba acerca de cómo las plataformas han generado comunidades y hasta han desarrollado ya parte y son parte integrante ahora de la economía mexicana. Y justo para que se tenga esto en consideración al momento de estar compartiendo la educación para los niños, niñas y adolescentes, el justo darle todas estas herramientas y acompañamiento para que en caso de que encuentren, y va a sonar muy fuerte, su vocación dentro de la parte creativa de las plataformas, tengan este acompañamiento. Muchas veces se observa como si fuera algo temporal o una idea que tienen los jóvenes y no se les da esta posibilidad de ser tomados en cuenta con el profesionalismo que deben de ser tomados en cuenta los creadores de contenido, que en muchas ocasiones han generado una carrera igual o más resiliente que la que podríamos ver en otros entornos en el 94, en el 2000, en el 2014, y que ahora esa ya es una carrera profesional que les permite no solamente formar parte del entretenimiento, sino de la difusión científica, de la creación, de la generación de mercadotecnia, y que en la medida en la que veamos que hay un desarrollo real de la economía y que se tiene que acompañar, veremos más profesionalizados a los creadores de contenido y eso reditúa en que México entonces consume un contenido de más calidad y de más nivel y que no son estos escenarios como los que nos comenta Sergio, en los que al rato estos chavos tienen esta gran oportunidad, pero no tienen ni las herramientas, ni el conocimiento, ni el acompañamiento para que puedan ser potencializados. Y vemos a 2, que 3 que van resultando positivos, pero derivado de que tenían otra formación. Creo que ya es momento de que podamos pensar que acompañarlos
de una manera integral nos puede redituar en tener una nueva carrera, una nueva forma de vivir, una nueva forma de generar negocio y de generar autosustentación. Y justo como las herramientas que nos comentaba Maite, acompañamiento financiero. Oye, pero es un creador de contenido, es un patrocinio. No, si eso le da herramientas a él para gestionarse mejor económicamente, pues ya tenemos a un profesionista haciendo una labor que se le puede también pedir calidad, que se le puede estar esperando una mayor forma de, una más diversa forma de generar negocio. Entonces, para mí ese sería como uno de los mensajes importantes. Claro que existen adicionales, todas estas herramientas, ¿no? Necesitamos estarlo acompañando con una mayor capacidad, con una mayor infraestructura, pero también tomando en serio las decisiones que ahora resultan que son también de un adulto, que son, o sea, ahorita vemos a personas no de 15, no de 18, adultos que ya se pueden sostener derivado de ese cambio de carrera que realizaron y que ahora ya tienen este mayor alcance y que tienen una mayor difusión y que les transformó cómo es que ejercían anteriormente la vida. Hemos visto abogados que están interactuando en redes sociales, contadores que no sé si les pasa, pero al momento de presentar la declaración anual aparecen como 15 TikToks de personas que te ayudan a cómo hacerlo y de repente cuando los ves son chavos que tienen un alcance enorme y que sí generan de verdad tal vez hasta capacitación para uno que está un poco norteado, para la persona que hace su primera declaración, y eso es una nueva forma en la que los contadores que usualmente los veíamos en una oficina allá atrás y que no éramos como que los que más interactuaban, resulta que tienen una capacidad de difusión y mucho que decir. Y lo mismo pasa con todas las demás áreas. Entonces, creo que eso sería una de las aportaciones en las que sumemos un ángulo más y que en la medida de lo que sea posible, sabe Sergio y saben ustedes también, que cuentan con nosotros como asociación para ver qué es lo que podemos colaborar de manera conjunta. Y muchísimas gracias. Para mí fue un gusto conocerlos. Lamento retirarme de manera anticipada. No, muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más quiere abonar a esta ronda? Si no, pasamos a la siguiente, que creo que ya también tiene mucho que ver con las participaciones que hemos estado realizando sobre microcredencialización y educación continua. Entonces, avanzamos. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, microcredencialización y educación continua. Con base en su experiencia, ¿en qué temáticas específicas consideran que los trabajadores en activo, independientemente de su experiencia laboral, necesitan capacitarse para fortalecer la productividad del sector de industrias creativas? Esta es una pregunta abierta. Les pido que, bueno, ya hemos mencionado algunas. Si ustedes consideran que hace falta alguna que se nos esté escapando, por favor, la recapitulamos al terminar la ronda de preguntas. Y adelante, si pueden, por favor, escribir su respuesta. Con base en su experiencia, ¿en qué temáticas específicas consideras que los trabajadores en activo, independientemente de su experiencia laboral, necesitan capacitarse para fortalecer la productividad del sector de industrias creativas? Muy bien, ya tenemos respuestas sobre idiomas, pensamiento crítico, comunicación, pensamiento creativo, gestión financiera, herramientas digitales, capacidades socioemocionales, educación financiera, herramientas para la gestión de proyectos, iniciativas y emprendimientos, animación, en herramientas y programas tecnológicos actuales, así como también en habilidades de trabajo en equipo y relaciones públicas, en tecnología, gestión cultural, realización de proyectos, sistematización de metodologías de la enseñanza a través de la tecnología, capacitación en idiomas y finanzas, habilidades blandas, tecnología en el sector, inglés, técnico. En todas las profesiones que rodean a la industria audiovisual, conocimiento básico en finanzas, creación de presupuestos, educación financiera, créditos, manejo de inglés, uso de la IA, marketing, gestión de talento. Muy bien, habilidades blandas, gestión financiera. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de capacitación consideras que es mejor para fortalecer el perfil técnico de los trabajadores en activo de las empresas del sector de industrias creativas? Aquí tenemos opciones: la educación formal de tipo media superior, los cursos de corta duración, los diplomados y certificaciones o talleres prácticos. Muy bien, si ya respondimos, por favor me indican con su pulgar hacia arriba. ¿Listo? Gracias.
Avanzamos a la siguiente pregunta, por favor. Para cualquiera de los mecanismos anteriores, ¿consideras que las instituciones de educación media superior son idóneas para dar este tipo de capacitaciones, sí o no? Y muy bien. Uy, van 50-50. Ay, empate entre sí, ¿no? Esto va a estar interesante. Salió el desempate, que sí. Muy bien, avanzamos a la siguiente, por favor. Creo que ya es el diálogo. Muy bien, si alguien de ustedes quisiera compartirnos respecto a sus respuestas que colocaron en las preguntas y también si consideran que las instituciones de media superior son idóneas para dar este tipo de capacitaciones y sí o no, cuáles son sus razones, qué están pensando, nos interesa como saber qué opciones tenemos. Adelante, quien quiera iniciar. Sí, gracias. Creo que sí deberían de ser como el inicio de las capacitaciones a todos los que trabajamos en esta industria. Sin embargo, hoy me parece que hay un rezago importantísimo y no hay actualizaciones y no hay medios suficientes y, o sea, hay muchos puntos que se tendrían que trabajar para que eso sucediera, pero sería lo idóneo, ¿no? Yo desde la ANFI hemos estado dando algunos cursos y realmente cuando vamos a la escuela, de entrada a la convocatoria se hace a ciertos perfiles, usualmente vamos a universidades, y de todos aparecen 20 niños que quieren tomar la plática o el curso y de esos 20 terminan participando 3. ¿No? Entonces creo que sí es importantísimo empezar desde antes con ese push en la educación para lograr realmente un cambio y una formalización en la industria creativa en general. Gracias. Estoy muy de acuerdo con que cómo podemos meter como diversidad a una currícula que luego es difícil modificar, ¿no? Creo que justo estos diplomados, talleres cortos son un poco la forma de meter otros temas y que tal vez lo que se necesita para evitar esto, justo que comenta la compañera, de que se lanza la convocatoria, se hace la invitación a la comunidad y pues no educativa y no llega a nadie, o llegan pocas personas, por no ponerlo tan feo, es hacerlo más habitual. Creo que si tenemos como este formato híbrido también para accesar a otros temas de formación que nos interesan, ¿no? A otras disciplinas y saberes, pueden ser, ¿no? A través de diversidad de formatos, no solo de temas, que sean en línea, que puedan ser presenciales, que puedan ser talleres cortos, que puedan ser cuestiones más prácticas. Creo que cuanto más variedad y diversidad como le metamos, es necesario hacer cambios estructurales de fondo, pero que si podemos empezar también con procesos que sean complementarios, creo que eso le vaya a añadir mucha más riqueza. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien más de este lado? Sí. Francisco de Ceneval. Escuchándolos, me preguntaba cómo puede colaborar un centro de evaluación en todo esto. Ceneval hace algo más que aplicar exámenes. Entonces, retomo 2 palabras aquí que he escuchado varias veces. La primera, profesionalización, que va muy ligada de formalización. Creo que ya no basta, ustedes sabrán, con que nos den un título de algo y digamos ya soy licenciado. Requerimos más actualmente. Una formación continua, que fue algo que se mencionó mucho durante las pláticas anteriores, y una formación integral. Creo que aquí es justo donde Ceneval puede hacer una aportación a esto. ¿Cómo? A partir, bueno, ya saben, las microcredenciales, que básicamente tienen una función ahorita de visibilizar. Si queremos ser formales, profesionales, ¿cómo le decimos a los sectores que están contratando gente que tengo yo esas habilidades? Puedo tomar un curso exactamente como ya lo mencionaron, pero ¿cómo la demás gente se entera que tomé ese curso? Bueno, Ceneval ahorita se propuso eso, crear estas microcredenciales para decirle, tengo ciertas habilidades, ahorita tenemos comunicación efectiva, pensamiento crítico, pensamiento creativo, expresión escrita en español y en inglés.
creo que este es como un primer paso que podemos dar y justo estas necesidades pueden ayudarnos a una formación continua y seguir planteándonos nuevos retos como profesionales. No es decir, ya soy licenciado en pedagogía, en mi caso, maestro en historia, ya no tengo más que estudiar, sino que justamente estar trabajando en esta profesionalización que a la par puedo mostrarle a los sectores contratan, tengo estas habilidades y al mismo tiempo transmitirla, en su caso me imagino a sus alumnas, alumnos, y justo creo que ahí está este diálogo que podemos crear, ¿no? Entre docentes, sector empresarial y justo centros como Ceneval, que es una asociación civil. O sea, no estoy diciendo que somos como una empresa como tal, pero que sí tenemos un propósito marcado en hacia dónde va la educación. Entonces, creo que ahí es donde puede aportar bastante y pensarlo en esta lógica. Formación continua y formación integral. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, compartirnos por qué respondieron? Porque estaba el debate muy intenso y justo quedaba a la mitad. Si consideraban que los planteles de media superior o las instituciones de educación media superior son idóneas para dar este tipo de talleres de capacitación, de opciones de educación alternas. Adelante. Yo no creo que sean las únicas. Ajá. Sí, sobre todo por la versatilidad que implica el trabajo que se realiza en esta industria. Sí, como bien les ponían, los principales centros de formación resulta que son particulares, ¿no? Ujú. Pero aquí voy a lo mejor a salir un poco del tema. Y creo que algo que es muy importante, me quedé con el asunto que comentaba la maestra. Resulta que voy a dar una plática, al lugar que sea, y resulta que desencantadoramente yo esperaba a lo mejor 20, 30 y resulta que se aparecen 3. Y 2 de ellos nos llevaron a fuerza y solamente uno es el que tiene interés en mi plática. Y yo creo que a veces eso es lo que pasa exactamente con esta industria. Y también me llevó a recordar el asunto de nuestro empeño en querer hacer que los chicos lean. Y llevamos quién sabe cuántos años intentándolo, los castigamos, los premiamos, los quién sabe qué. Y creo que a final de cuentas hay que ser creativos, hay que innovar, ¿sí? Hay que despertar ese interés en los chicos. No solamente el caso de la lectura, el caso de este tipo de acciones creativas que muchas de las veces, como bien decía la directora del CCC, es una cuestión de emoción, ¿sí? Y mientras no transmitamos eso a las personas, difícilmente se van a poder obtener buenos resultados. Aquí creo que entonces sería una cuestión de ser más creativos para llevar estas inquietudes, porque si de cuentas, no formaciones, sino inquietudes en estos ámbitos o en este ámbito que es tan grande, ¿verdad? A las escuelas. Y yo no creo que solamente sean las escuelas de educación media, yo creo que desde la casa, ¿sí? La primaria, ¿no? El compartir con los chicos el placer que implica ver una película o un cortometraje, una exposición, qué sé yo. Eso muchas de las veces es lo que hace falta, ¿sí? Insisto, el mejor ejemplo que a mí se me ocurre es el asunto de la lectura. Los chicos de verdad les dicen, vamos a leer, se va a formar un club de lectura y salen corriendo, se desaparecen, ¿sí? Entonces, pues sí, la mejor forma de que los chicos no quieran leer es decirles que tienen que leer. Lamentablemente, esas son las cosas. Gracias. Y de este lado también, por favor. Estoy de acuerdo en que no es los centros de educación media superior no tendrían por qué ser los únicos. De hecho, creo que no tienen muchas posibilidades para hacerlo. Como que hay ciertas limitaciones en diferentes ámbitos. Pero más bien, yo quisiera preguntarles
¿a quién o dónde se podría empezar a hacer? Toda esta cuestión de las microcredencializaciones, para mí de hecho es un término nuevo, pero por ejemplo, si este proyecto que yo les conté de saber, mirar, quisiéramos hacerlo así como un MOOC, ¿a quién tendríamos que acercarnos para poder hacerlo? Los 14 profes que egresaron de aquel saber mirar, muchos estaban interesados en poder ellos replicar todo el proceso con sus pares en sus planteles, pero no tenían, como nosotros lo dimos en los intersemestres, ellos, el propio colegio de bachiller les da la oportunidad de que ellos presenten propuestas de capacitación para sus pares en esos procesos intersemestrales. Pero muchos no se avientan justo porque no tienen como este acompañamiento de hacer esta planeación curricular o esta adaptación a nuevos medios, a medios digitales, para tener mayor alcance o mejor alcance con sus pares y también con sus estudiantes, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, en el ámbito docente, a dónde tendrían que acercarse para poder hacer esos procesos, ¿no? Y ya nada más para no dejarlo ahí, espero no sonar muy rojillo. Estamos poniendo mucho acento en esta cuestión de la educación financiera y de que las personas se puedan autoemplear y generen una industria creativa por sí mismos incluso, pero también no dejemos de lado también esta cuestión de los derechos laborales y de ciertas protecciones y de ciertas garantías para esas personas, ¿no? Incluso acompañamiento también en ese sentido, ¿no? Que sus inversiones no sean solo para acrecentar sus ingresos, sino también para que puedan generar un bienestar algo más integral y que eso también se difunda, porque a veces nos vamos, sobre todo los jóvenes se van mucho por quiero ganar mucho, quiero generar mucho, pero les hace falta toda esta cuestión, incluso la cuestión colaborativa, ¿no? De comunidad, de hacer comunidad y de hacer redes de cuidado y de protección y de bienestar más ampliado, ¿no? Pensando un poco en justo este comentario que hacía hace ratito de no, cuál va a ser nuestra política pública, ¿no? Nuestra política pública educativa, laboral, cultural. Sí hay que, pues no, digamos, no necesariamente la vamos a alinear a lo que el mercado y el sector industrial y empresarial quiere, sino al proyecto como nacional que queremos también, ¿no? Y en ese sentido, cuando desde el Centro de Cultura Digital hablamos de industrias culturales y creativas y economía cultural y creativa, pensamos mucho en esto que dice Germán, en cómo podemos promover también formas de organización para que el desarrollo de las iniciativas culturales y artísticas puedan ser sostenibles en el tiempo y en términos de económicos. Puedan como curar que si uno hace una productora fílmica, bueno, o sea, no muera el segundo año, ¿no? De intentarlo, sino que pueda tener una larga vida de 20, 30, 40 años. Y pues eso necesitamos profesionalizarnos en muchos ámbitos, en tantos ámbitos como todo el proceso productivo creativo del cine o de la danza o del teatro o del sector editorial ¿no? Porque todos son cadenas de valor y todas desde la política pública tenemos que digamos que tenemos que atender todas esas cadenas de valor y dentro de esas cadenas de valor está la educación y la formación y la profesionalización, si lo queremos ver así. Y nosotros nos acercamos al Instituto Nacional de la Economía Social porque nos parecía bien importante, además de la Secretaría de Economía, el INAES depende de bienestar y tiene que ver con cómo generamos cooperativas. El cooperativismo es un modelo de organización, es un modelo de organización social, pero también un modelo de organización económica, y nos parecía como muy atractivo pensar en este modelo de organización económica y social para el sector cultural y para pensar en el desarrollo y la sostenibilidad de las iniciativas y emprendimientos. Podemos llamarles negocios, ¿no? Con un espíritu social y solidario, podemos llamarles de muchas formas, pero creo que sí estamos obligados a cuando hablamos de industrias culturales, de emprendimientos, cooperativas culturales, ¿no? O artísticas, de profesionalización en el sector educativo, estamos obligados a definir qué estamos diciendo cuando hablamos de eso, a tomar posición
y a decir, bueno, yo voy a hablar de industrias creativas desde este enfoque, desde este lugar, desde estos proyectos, y voy a empujar ciertas políticas que me interesan. Y obviamente nada de esto lo podemos hacer solos, solas, soles. Entonces necesitamos estos diálogos y estas voluntades políticas que son un gran esfuerzo de ponernos de acuerdo y es lo más difícil que hay. Pero creo que necesitamos sí colectivizar y socializar y pensar que juntas podemos hacer mucho más. Sí, gracias. Creo que de este lado y después la siguiente participación. Sí, bueno, para ser honesto, se me olvidó lo que iba a decir ahorita con la participación de Maite, pero sí me parece algo imprescindible esta parte del acompañamiento y de una integración de las distintas voluntades que estamos aquí presentes. Algo también muy importante que sí es esta parte de certificaciones, o sea, justo yo sí considero que la educación media superior es una buena plataforma porque muchas veces por factores económicos no alcanzan a trascender la educación media superior. Muchas de las personas que forman parte del sector educativo de México. Entonces, pues sí es importante que por lo menos salgan con las herramientas necesarias para ejercer una profesión a partir de la educación media superior. Es cierto que en muchas empresas sí llega a haber contrataciones que únicamente tengan educación media superior y dentro de su trayectoria laboral dentro de estas empresas se llegan a preparar, pero también la movilidad a partir de esta preparación dentro de las empresas es muy complicado, porque todo el conocimiento que generan dentro de estas empresas no se traduce en ninguna credencial que validen en otras empresas. Entonces, sí valdría la pena identificar qué tipos de programas podemos iniciar desde terminar la educación media superior hasta el acompañamiento en una parte ya más posterior de su carrera laboral de las personas que únicamente tienen educación media superior, para poder complementar esta educación, generar credenciales que los acrediten y que puedan pues transicionar a otros trabajos de ser necesario. Gracias. Y de este lado, por favor, gracias. Bueno, soy Giovanna Herrera, también de Ceneval, y justamente nosotros lo que nos caracteriza es que nos centramos en realizar evaluaciones de calidad. Llevamos más de 31 años de experiencia en esta elaboración de instrumentos para distintos tipos de exámenes, certificación, acreditación, diagnóstico, egreso, entre otros. Principalmente ustedes ubican los dos más taquilleros, el EGEL, el Exam, pero también tenemos estos de acreditación. El acuerdo 286 se centra en aquellas personas que dejaron truncos sus estudios o que ya no le dieron continuidad por cualquier cuestión. Entonces tenemos exámenes para nivel bachillerato o nivel licenciatura. Tenemos distintas carreras, desde ingenierías hasta licenciaturas de administración, mercadotecnia, entre otras. De igual manera, pongo a su disposición nuestra metodología para poder elaborar, fungir más bien como puente entre la identificación de estas habilidades que requiere el sector laboral y las industrias, y las instituciones educativas para poder crear todas estas microcredenciales que se requieran. Asimismo, actualmente estamos trabajando con el clúster automotriz y también la Secretaría de Economía para generar credenciales específicas de este sector, por lo que también podemos crear microcredenciales para las industrias creativas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o que incluso quieran como aportar de yo puedo desde mi plantel, desde mi subsistema, desde lo que estoy haciendo, creo que puedo aportar a esto? Adelante. Ana Rosas de CONALEP. Un poco escuchando todo, no un poco, escuchándolos a todos, me llama la atención cómo se han vertido por lo menos como 5 o 6 perfiles o aristas diferentes de las industrias creativas.
Y entonces, CONALEP, por vocación, ha tenido esta que nos mencionabas hace ratito, de formar con la posibilidad de una inserción efectiva en el sector productivo. O sea, esa ha sido la vocación del colegio desde su fundación. Y en el caso de las industrias creativas, en realidad, hace rato en el panel de presentación, pues identificaron que aparentemente tenemos 3 carreras orientadas a las industrias creativas, cuando en realidad nosotros pensamos que solo una, porque las otras 2 más bien están alojadas en este espacio de habilidades digitales de innovación, ¿no? Y eso me llama la atención. Aquí la compañera se refería a las habilidades creativas desde esa arista, los compañeros de por allá se referían desde otra arista, ¿no? Más en escena. Entonces dije, a ver, entonces, ¿cuáles son las, ¿no? Y entonces para nosotros definir o generar un perfil técnico que egresa para insertarse a un determinado campo laboral, o sea, ahorita en este momento creo que no nos es claro. ¿No? O sea, incluso en esta mesa no me es claro, ¿no? O sea, tenemos en claro únicamente escenotecnia, como les comentaba, que está más bien allá. Ahorita justamente por lo que hace a tecnologías digitales, sí estamos en una como revisión de las diferentes salidas novedosas y atractivas para los jóvenes que tenemos que plantear, y una de ellas me queda claro que es esta, pero entonces desde la academia yo lo estaría concibiendo como una salida que nosotros le llamamos trayecto técnico. O sea, la carrera seguirá siendo la que se refiere a tecnologías digitales, y una de sus salidas, industria creativa, ¿no? Por ejemplo, o creación de contenidos, o no sé. O sea, esa pregunta del cuál sería entonces, como decía la compañera, ¿cuáles son estas diferentes habilidades que ustedes requieren certificar? Que nos ofrecían su ayuda. Yo lanzaría la pregunta que cuáles son estas diferentes sí habilidades que contribuyen a ciertos perfiles que pudieran tener una posibilidad de inserción en un mercado. Hace ratito una de las ponentes me encantó cómo lo dijo, dice, a ver, no vamos a formar cineastas, ¿no? Entonces yo tampoco puedo hacer un técnico en cine porque estaría yo mintiéndole a muchas personas, ¿no? Entonces, justamente, y más escuchando todo lo que dijeron, dije, pues es que en efecto, o sea, están hablando de mil perfiles, 1000 habilidades que se insertan en un montón de microsegmentos, ni siquiera segmentos completos, sino microsegmentos. Entonces, bueno, dejaría yo abierta en este diálogo de colaboración que todos he escuchado que hemos reiterado esta voluntad. Igualmente nosotros buscando la respuesta a la pregunta de qué perfil, o sea, cuáles son este cúmulo de habilidades que sí se pueden traducir en una persona que tiene o puede tener un espacio en determinada industria. Esa es una pregunta que con sinceridad yo estoy tratando de dilucidar, ¿no? Y identifico estos 2 grandes escenarios, ¿no? Este que ya tenemos, que es escenotecnia y temas de producción, y el otro que tenemos, que es el de tecnologías digitales, con una salida más hacia creación de contenidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Creo que de este lado tenemos una participación y después pasamos para acá. Ah, acá y luego allá. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy José Miguel Álvarez, soy coordinador técnico del IMCINE. Primero pido una disculpa porque me perdí buena parte de las mesas y conversaciones de esta mañana, pero con mucho gusto y por invitación de Sergio me incorporo este ratito para escuchar, y estoy muy sorprendido por las aportaciones que se recogen en esta mesa. Yo soy un defensor de las industrias creativas, del cine en particular, como forma de expresión, como motor de desarrollo económico, social, turístico. Y ciertamente México está un pasito detrás en la escena internacional, y hay una demanda enorme de personas capacitadas o especialistas en industrias creativas. Entonces, ahí está la necesidad. Y veo que en la educación, desde la educación básica, que sé que no es el tema de estas mesas, pero me parece que el cine y las industrias creativas tendrían que ser parte del curso. ¿Por qué nos enseñan música, literatura y artes plásticas en la escuela y no medios audiovisuales o medios digitales, ¿no? Entonces, cuando además están tan en nuestra vida que incluso las sabemos usar,
pero nadie nos enseña a usarlas en el sentido de creadores, pero tampoco como espectadores, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la necesidad y creo que la educación media superior y superior pueden acompañar esta formación de las personas como espectadoras, como consumidoras, digamos, de medios audiovisuales, como creadoras, como forma de expresión y por lo tanto como una posibilidad de actividad profesional. Y también usar los medios audiovisuales en la docencia, que esa es quizá una de las vertientes que más se reconoce y se ha explotado, pero más que las otras dos. Y nada, en esto de poner, alzar la mano para sumarse, pues el IMCINE también está aquí en la mesa porque nos interesaría fortalecer el vínculo con la educación, con las instituciones educativas para un poco pasarles la sensibilidad que tenemos desde este lado de las necesidades en el medio y hacer un vínculo, cerrar la pinza con las instituciones educativas para, pues ciertamente fortalecer la currícula y los programas educativos en ese sentido. Entonces, pues mucho gusto en conocer aquí a compañeros de Coneval, de conocer de Conalep y a todas y todos que aquí se han expresado. Mucho gusto. Muchas gracias. Ya que estamos en las invitaciones, también invitarles a que entren a la página del Centro de Cultura Digital, hablando de estos procesos de formación que no necesariamente responden a una currícula muy establecida, sino que son más talleres, más diplomados, más laboratorios. Desde el Centro de Cultura Digital nosotros tenemos una oferta en muchos temas vinculados con herramientas digitales, en muchos temas vinculados a que hacen esta conexión de creación artística con tecnologías digitales. Entonces ahí están, son gratuitos, nada más hay que registrarse cuando sale la convocatoria, la invitación, y son totalmente pues libres de tomarse y suelen ser como cortos. Entonces, bueno, eso es como un modelo que nosotros desde Formación en Red para herramientas digitales básicas para formadores, como de nuestra aula virtual, que es de temas como vinculados con la digitalidad para la creación artística, pues son como nuestros dos programas grandes de formación. Así que les invitamos a que todos los aprovechen. Eso, no tenemos certificaciones, pero vamos a ir con el Ceneval y con Conocer para que haya estas microcredenciales y que bueno, que todos sintamos que vale la pena invertir nuestro tiempo, energía en estos procesos. Muchas gracias. De formación no formal. Gracias. Adelante, maestro, por favor. Pues rápido, para reforzar ahí el comentario que escuchaba yo con los compañeros, creo que yo veo muchos jóvenes desde la etapa medio superior, y creo que sí necesitamos los diplomados para ir agarrando un fortalecimiento. Ahorita veo aquí los muchachos que están con la cámara, tomando fotografías. Creo que pues sí necesitamos varios creadores de contenido que algo nos respalde, ¿verdad? Creo que desde esa edad ellos que están más frescos tienen toda la creatividad y por qué no desde esa etapa irse nutriendo y tal vez después hasta sean, ¿por qué no cineastas? Recordemos que la industria, esta industria es la ventana a varias partes de la cultura, empresas, y pues aquí a través de una cámara, pues vuelvo a repetir, es la cámara, perdón, es la ventana a un mundo que pues nos ve desde lejos. Eso es todo, gracias. Gracias. Bien, perdón. Okay. Yo quería contarles una anécdota chiquita. Yo trabajé en el área de cine muchos años y conocí a don Carlos Amador. Para que vean cómo sí se puede, sobre todo los chavos. Él empezó vendiendo boletos en la taquilla. Así es como él empezó. Él me lo dijo. Y acabó siendo productor, dueño de los cines, o sea, un empresario muy fuerte en la industria. Pero empezó desde abajo. Y trabajó en todas las áreas que tenían que ver con cine. Porque quería aprender de todo. Entonces sí se puede. Y lo mejor que se puede hacer es ver todos los aspectos de este sector, que son muchísimos, involucrarse, sobre todo cuando están chavos, pero que la industria les dé la oportunidad. Porque pues no puedes llegar a tocar puertas de, ay, claro, pásale, sino que la industria los tiene que invitar, las escuelas tienen que hacer un esfuerzo para pedirle a la industria que hagan unas prácticas y les den la oportunidad de conocer
qué es el sector, cómo es, si les late, si no les late, en dónde se trabaja en ese sector, en qué áreas. Y entonces los chavos les empieza a despertar el interés por algo, ¿no? Entonces yo creo que vuelve a lo mismo, tenemos que hacer un equipo de, a ver, yo cada 2 meses, a ver, yo te acepto a 5 chavos que vengan 2 horas. Tampoco pueden interrumpir todo y hay cosas peligrosas, entonces tienen que venir con alguien que les escale las orejas, que le diga, a ver, ¿no? Pero, o sea, hay que hacer equipo para que ellos vean. En el sistema dual, por ejemplo, en el sistema STEM, así es como funciona. Los chavos van y hacen prácticas mientras están estudiando y creo que la mitad del tiempo lo hacen en prácticas y la mitad del tiempo en aula. Y entonces viven lo que es trabajar, no nada más es la teoría. Llegas con la teoría, creo que a todos nos pasó, llegas con la teoría y dices, ¿y de qué me sirve? O sea, nada que ver. Y entonces tienes que empezar casi de cero, a empaparte, y yo creo que es importante, ¿no? Motivar a los chavos. Gracias. Maestro, ¿nos recuerda de qué institución viene? ¿Le puedes dar el micrófono, por favor? De la EPO 254. Ok, gracias. Estado de México. Gracias. El maestro de CETIS y después de... CETIS 11 y después el maestro Miguel Ángel. Bueno, seré muy breve para complementar lo que dijo justamente ahorita escuchándolos a todos sobre estas incógnitas, sobre los perfiles. Es muy importante que nos conozcamos desde la educación, en las instituciones de educación pública, iniciativa privada. Y pues a mí me gustaría que sí se generara, como lo dijo, un compromiso tanto de autoridades de educación que hicieran estas visitas a los planteles para que precisamente vieran lo que se oferta aquí, porque desafortunadamente estamos como un poco aislados, o sea, pertenecemos a un sistema, pero estamos aislados, o sea, no sabemos bien qué se hace ahí. O sea, yo sé que hay un CETIS que da tal cosa, pero pues no lo conozco, no sé bien. Entonces, eso abonaría mucho a ver también si es el tipo de jóvenes que está de alguna manera encauzado hacia un tipo de industria, sino para pasar la página y avanzar, porque eso va deteniendo. Entonces, sí es muy importante que se conozca qué se hace tanto en las instituciones públicas como en estas industrias. Ya nos comentaba el compañero que se hizo este programa de Saber Mirar. Entonces, me parece que eso abonaría mucho también para encontrar los perfiles, porque en los planteles, yo hablo desde la trinchera de la docencia, detectamos muy bien qué jóvenes pueden destacar. Por ahí algo de la pregunta que se me quedó, si cumplen estas instituciones con su función de preparar técnicos. Yo conozco varios profesores que son egresados de los mismos planteles y que se han quedado, y es como una especie de transmitir conocimiento por generaciones, y que les tocó en algún momento que funcionaran a lo mejor las máquinas y saben cómo opera, cómo es el sistema. Entonces se queda también ahí a transmitir este conocimiento. Entonces eso desde mi punto de vista ayudaría mucho a que también las empresas ubicaran o detectaran al acercarse a las instituciones, y nosotros, como ya lo comentó, el programa dual es fantástico. El programa dual es muy muy bueno, y a nosotros también como docentes nos exige constantemente. El compañero que decía del Ceneval, o sea, yo no voy a extenderme ya más, pero muchos de nosotros que dedicamos a la docencia pagamos nosotros mismos nuestras capacitaciones en otras plataformas porque no las encontramos de forma gratuita. Entonces pienso que aproximarnos y conocernos, así como estamos ahorita en esta mesa, cara a cara, ayudaría mucho a reforzar y encontrar estos perfiles que se están buscando. Muchas gracias. Hacemos una última participación del maestro, por favor. ¿Iba a comentar algo? Lo vamos a volver hashtag, ya se me olvidó. Era reforzar exactamente lo que acaba de comentar
compañero sobre no olvidarnos de educación dual, que es una alternativa que creo que dinamiza mucho el trabajo de las escuelas, ¿sí? Porque de aquí a que me toca hacer mi servicio social o me tocan prácticas profesionales puede pasar mucho tiempo. En cambio, bajo esta tesitura de educación dual, facilita mucho el trabajo y hay un acercamiento muy estrecho con, obviamente, la industria y las empresas. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí. Perdón, ya, última intervención. Solo quería, ya está un poco a destiempo, pero corroborar un poco lo que menciona nuestra compañera de la CONALEP, de qué son las industrias creativas, porque sí es cierto que, bueno, estamos en constante mención de este término, pero la definición es o sea, es integradora, o sea, es una composición de distintos sectores, como lo es el sector audiovisual, el sector de artes visuales, artes escénicas, artes plásticas, publicidad, tiene, bueno, gastronomía, que es una importantísima para México, o sea, está arraigada nuestra cultura a la cocina y un sinfín de trabajos, sobre todo en la Ciudad de México, que tenemos una oferta culinaria impresionante. Entonces, esto es lo que integra las industrias creativas. Por eso representan el 2.9% del PIB, porque integran distintos sectores que, bueno, uno de los principales enfoques de las industrias creativas, o que debería de ser el enfoque, por lo menos, es la creación de esta propiedad intelectual. O sea, que es algo que también distingue mucho a las industrias creativas, tanto su vinculación con la tecnología, porque eso es igual como se definen, como su creación de propiedad intelectual, que es algo que también tiene que estar en la currícula. Entendemos que muchas veces no existe la posibilidad de extender la educación de los jóvenes, sin embargo, que tengan este conocimiento de la creación de propiedad intelectual no está ligada directamente a una formación profesional de carrera. O sea, cualquiera puede generar una propiedad intelectual y por ende generar un valor agregado. O sea, las personas que generan industria, de las industrias creativas, valga la redundancia, son las que saben hacer propiedad intelectual. O sea, los compositores que generan estas propiedades intelectuales en sus composiciones, que las cantan 1000 artistas, están generando una propiedad intelectual que al final se traduce en un beneficio económico para los autores. Yo creo que es algo que también tenemos que estar permeando mucho en nuestras instituciones, bueno, en las distintas instituciones de la educación pública, que sí se puede, o sea, que realmente es una voluntad de un ser creativo, tanto escribir como diseñar o sea, lo que sea que se les ocurra, que puedan generar una propiedad intelectual de esto y a su vez a lo mejor un beneficio económico. Muchas gracias. Y ya una última participación, ahora sí. ¿Me recuerdas? Sergio, escuchando a Sergio, un poco estaría bueno como entes, bueno, yo soy pedagogo, entonces casi todo lo que ocurre en la vida lo veo como un acto de formación o de potencial educativo, ¿no? Entonces, siempre me estoy preguntando cuál es tanto el tipo de comunidad como el tipo de sujeto que estamos queriendo formar. Y escuchando esta cuestión de la propiedad intelectual, más allá de que proponernos que todos sean cineastas, tal vez más bien proponernos que todos sean artistas, creadores, autores, y en ese momento se convierten entonces en autores intelectuales tanto de su propio proceso formativo como de las creaciones que devengan de él, ¿no? Entonces, si tenemos eso también ahí como un horizonte de búsqueda de creación colectiva y de creación individual y las consecuencias que eso traiga, ¿no? La cuestión de hacer comunidad y de hacer una individualidad y incluso un autoconocimiento a través de la propia obra es importante. Como profesores, como agentes educativos, como gestores culturales, creo que está muy bien que tengamos presente eso, ¿no? Que estamos formando más que a un consumidor, a un creador. Muchas gracias. Bueno, retomando estas participaciones tan valiosas que han surgido, vamos a dar un breve receso de 10 minutos para que se refresquen un poquito y regresamos ya con la última ronda.
Bueno, estamos listos para arrancar con la cuarta ronda, por favor. Y si me apoyan con la primer pregunta, ¿consideras que actualmente hay una buena vinculación entre el sector de industrias creativas y las instituciones de educación media superior que sea útil para mejorar continuamente el perfil técnico de las y los alumnos? ¿Sí o no? ¿Listo? Me indican si ya respondieron con su pulgar hacia arriba. ¿Listo? Gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta, por favor. La mayoría contestó que no. ¿Cuáles elementos consideras que son una limitante que es necesario que juntos logremos eliminar para mejorar la vinculación entre las empresas y las instituciones de educación media superior? Pueden elegir las tres principales y si hay alguna otra opción que no esté en este listado, si pueden escribirla y la comentamos al final de esta ronda, por favor. La mayoría considera que las opciones educativas no están articuladas con las necesidades del sector o hay lejanía o incompatibilidad de las empresas cercanas con la oferta educativa, de las instituciones educativas, desconocimiento de los programas de vinculación, que las opciones educativas no están articuladas con las necesidades del sector, falta de recursos o incentivos económicos. Muy bien, si ya todos participaron, por favor me indican con su pulgar hacia arriba. Gracias. Y la última pregunta de esta ronda es, ¿cuál es la mayor área de oportunidad para fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y las empresas? Ok, la mayoría considera que formalizar acuerdos entre empresas e instituciones para afianzar el compromiso entre las partes, invitar a las empresas a participar en la actualización de los planes y programas de estudio, y pues ya son nuestras dos principales. Muy bien, ya todos participaron, ¿verdad? ¿Listo? Gracias. Y bueno, para comenzar el diálogo respecto a esta ronda, ¿cómo consideran que debe realizarse la actualización curricular de los planes y programas de estudio entre las instituciones de educación media superior y las empresas del sector de industrias creativas? Esta es una pregunta abierta para el sector educativo y bueno, nos hacen falta también integrantes del sector de empresas, pero mientras tanto, ¿ustedes qué ideas pueden darnos? Y nosotros las vamos a socializar, no se preocupen. Adelante, quien quiera participar. A ver, de este lado y después acá, por favor. Gracias. Buenas tardes, Carlos Reyes. Principalmente, pues pongo un ejemplo que tenemos en Colegio de Bachilleres, yo como analista curricular, que conllevo la parte de la trayectoria ocupacional básica de gestión de talento humano, pues a veces lo que falta pues es el compromiso entre ambas partes y creo que se podría llevar a la industria creativa, ¿no? Que pues hay un acuerdo entre ambas partes en donde al querernos apoyar en el sector productivo, pues acudan a nuestro llamado, ¿no? Porque luego eso pasa. Primero comentan que sí y luego las autoridades, pues llega un punto en el que de parte del sector productivo, pues se hacen de la vista gorda, podría yo así decirlo, ¿no? Y es el primer problema que nos enfrentamos, que no contamos con ese apoyo suficiente. O te apoyan en una primera parte y cuando quieres estar en el seguimiento, pues pues pasa lo mismo, ¿no? Se desentienden de todo esto, o yo ya te escuché y ya no te puedo aportar nada, ¿no? Entonces creo que sería, pues más que nada como una de las respuestas es formalizar el acuerdo entre ambas partes, que esto pues daría pues algo creo que concreto, ¿no? No sé si se puede hacer desde algo legal o algún apoyo pues con un contrato o algo por el estilo en donde pues se lleve a que cada quien cumpla la parte, ¿no? Muchas gracias.
De este lado, ¿quién iba a participar? Sí, adelante. Concuerdo totalmente con lo que dijo el profesor Carlos, ¿verdad? Creo que formalizar acuerdos entre empresas e instituciones como clave, pero también es nosotros como que a veces no sé si es percepción mía, ustedes me corrigen, desde el sector académico como que estamos queriendo llamar la atención todo el tiempo, o por así decirlo, de quienes tienen los recursos. Pero si también nosotros mostramos que de este lado hay capacidad de actuar y que también nosotros podemos ofrecerle algo a ellos, seguramente ellos también voltearán a vernos con mayor interés. Porque hace rato lo dijeron, muchas veces ellos piensan en términos económicos, también lo dijeron en el foro hace rato. O sea, si me es rentable, es viable. Entonces, para nosotros a veces es difícil decirle a ellos, pues va a ser rentable para ti, pero si empezamos como a ofrecer mostrar que nosotros también tenemos una formación continua, profesional, organizada, cada vez más seria, por así decirlo, pues creo que ellos también voltearán a verlo. Voy a regresar, siempre voy a hablar mi, desde mi trinchera, gracias. Con Ceneval pues están estableciendo acuerdos. Hace rato mencionaban que hace falta formalizar ciertas actividades que han realizado. Bueno, nosotros estamos haciendo acuerdos con LinkedIn, por ejemplo, y si ustedes nos lo proponen a nosotros, no sé, a mí se me ocurre crear una microcredencial en el uso de tal dispositivo para cine. Claro que se puede hacer y nosotros podríamos servir como puente para justo establecer contacto con estas otras instituciones y justo seguir trabajando en esta formación continua. Entonces creo que se puede, pero creo que la clave ahí es la comunicación y como me ha dicho aquí, compañera, todo el tiempo este trabajo en conjunto, o sea, no olvidarnos, somos un equipo y claro que va a haber actores que digan, zafo de ahí, que les vaya bien, pero los que quedamos creo que podemos hacer algo bastante padre, bien hecho, siempre y cuando mantengamos eso, comunicación. Gracias. Fíjense que en alguno de los foros donde yo asistí, los participantes de la iniciativa privada, ellos comentaron que ellos habían montado talleres en algunas universidades, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí se podría hacer lo mismo, aunque se empiece con algo sencillo, digo, tampoco van a tener las cámaras más caras, ¿no? O al actor más guapo, porque me invitan. Pero pero sí se puede, como decir, a ver, vamos a poner un taller básico los jueves, por ejemplo, y entonces pedirle a la industria, Churubusco, a Televisa, a TV Azteca, quien sea, oye, ¿por qué no va alguien de esa industria a darle una plática a mis chavos? ¿No? O ¿por qué no hay un concurso de fotografía, aunque sea con tu cel? ¿No? Pero decirles cómo tienen que tomarla, qué iluminación, o sea, un poco guía para involucrar un poco a la industria con la educación. Y si lo ponen en una universidad, bueno, pues entonces hablar con la universidad para decirle, oye, mis chavos van a ir los jueves, y le dicen a los jóvenes, a ver, a las 4 de la tarde saliendo de aquí va a haber un foro o un curso, una capacitación, los 4 jueves del año, y entonces pues si vas, lo que platicábamos, ¿no? Si vas, pues entonces se te sube un punto en la materia, ¿no? O sea, un poco motivarlos, pero tratar de que se involucren. Si la escuela no tiene el recurso para montar un taller, ¿qué pasa si invitan a la iniciativa privada a colaborar en ese sentido? ¿Y a qué expertos tienes tú? ¿No? ¿Por qué no vienen? Y entonces vas y consigues al de teatro. Y platicas con él y muchos están abiertos, no todos van a decir que sí, pero muchos están abiertos a ayudar, porque además el futuro de su empresa depende de los chavos que ahí vienen, ¿eh? ¿No? Entonces, yo creo que a todos les conviene y es una manera de decir, es una propuesta, te late, no te late, pues entonces vas y tocas otra puerta hasta que una te abra, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, de este lado. Pues aquí, mira. Pues de parte de el área académica de la subsecretaría, haciendo eco con lo que mencionaba el compañero de Colegio de Bachilleres, pero también de CONALEP, Ana María,
Y en este contexto del marco del Plan México y cerrar la brecha entre la industria y la academia, pues creo que es importante, como además de todos lo que han expresado sobre la vinculación entre la parte de las escuelas y también en las empresas, invitarnos mutuamente a esas actividades clave que estamos llevando a cabo, esas actividades clave que tienen que ver con la actualización curricular, y en esos procesos de actualización curricular que están relacionados con la validación de las competencias, que son muy importantes para verificar que efectivamente los planes y programas de estudio con los que contamos están reflejando y son pertinentes para los estudiantes. Entonces, en ese proceso es muy importante contar con ese espejo de las partes involucradas. Y por otro lado, la formación docente en el currículum laboral, conocer lo que nos comentaban los otros actores, el tipo de oferta que tienen, el tipo de espacios donde se puede tener esta actualización para los docentes y que las personas docentes lo puedan expresar en el aula, es algo que también estamos mapeando para poder hacerla visible desde la coordinación académica, pero también las direcciones generales están trabajando en ello. Y en esta industria, que es son las industrias creativas, nos parece muy relevante que es un espacio que se abre mucho para también colaborar desde el currículum fundamental y el currículum ampliado, como lo han hecho a través de programas que permiten ver el cine o permiten apreciar otro tipo de ramas para poder observar la realidad de manera distinta, para poder leerla con otros ojos. Entonces, creemos que tiene también un potencial amplio y buscamos también expandir estas experiencias en otros lados. Y tenemos la expectativa de que esto sea algo que podamos estar colaborando y planteando en el largo plazo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo a esta ronda? Porque si no, me parece que pues ya prácticamente tenemos definidos los acuerdos a los que hemos estado llegando con estos diálogos. Y me parece importante, bueno, si ya nadie más quiere aportar algo, me parece importante que las compañeras que estuvieron a cargo de la relatoría nos los compartan y nos compartan un breve resumen de esta mesa de trabajo y de lo que ustedes perciban, si hay algo más que consideren que es necesario integrarse a estos acuerdos y a esta relatoría, la podemos comentar cuando finalice la lectura. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Les doy la palabra. Si les pueden compartir el micrófono. Gracias. Buenas tardes, voy a proceder a leerles los hallazgos más relevantes de esta sesión. Antes extiendo un agradecimiento a mis compañeras quienes estuvieron colaborando activamente en la elaboración de este documento. Procedo leyendo la participación más puntual del sector productivo. Como primer punto se menciona el impacto de plataformas digitales como YouTube y TikTok, que están generando un crecimiento económico cada vez mayor, trascendiendo su función original de solo entretenimiento. Es importante que las y los jóvenes desde su formación adquieran habilidades y conocimientos innovadores que involucran el aprovechamiento de plataformas digitales en su trayectoria. La industria audiovisual presenta una falta de capacitación en temas específicos que genera ineficiencia en los procesos. Existe una demanda creciente de habilidades socioemocionales en las y los estudiantes debido a un déficit identificado en la transición al mundo laboral. Algunas habilidades mejor valoradas por el sector son inglés técnico, habilidades socioemocionales, conocimientos en tecnologías emergentes, gestión financiera, animación, edición, habilidades tecnológicas y gestión de proyectos. Ahora bien, por parte del sector educativo se identificó lo siguiente.
Se enfatiza la importancia de conocer las necesidades de la industria para generar certificaciones pertinentes que garanticen la empleabilidad de las juventudes. Existe una brecha geográfica entre la industria y la tecnología y el sector educativo, lo que limita la articulación entre la formación académica y las oportunidades laborales reales en el ámbito de las industrias creativas. Se señala el esfuerzo docente por generar habilidades blandas acompañadas de conocimiento para fomentar la empleabilidad de las y los docentes. Se identifica la necesidad de fomentar la vinculación entre ambos sectores y la creación de redes para superar las limitaciones presupuestales, principalmente para poblaciones vulnerables. Finalmente, les voy a leer los acuerdos, propuestas y compromisos derivados de esta sesión. Número 1, CETIS propone organizar visitas de empresas interesadas a los centros educativos. Esto permitiría a las empresas donar tecnología y mobiliario, fortaleciendo así los talleres de las instituciones. Número 2, la Asociación Latinoamericana del Internet extiende una invitación a participar en cursos y certificaciones gratuitas sobre innovación tecnológica disponibles al público en plataformas como Google o Amazon. Estas iniciativas se presentan como una solución parcial y no integral al problema de déficit de talento. También la misma Asociación Latinoamericana del Internet propone resignificar el uso de las plataformas digitales, dejando de verlas únicamente como espacios de entretenimiento para reconocerlas como medios capaces de generar contenidos de valor que enriquezcan las audiencias y al mismo tiempo ofrezcan oportunidades de ingreso. En este sentido, se plantea fomentar la creación de contenidos digitales como una profesión legítima, impulsando una producción más consciente, estratégica y de calidad. Número 4. Estudios Churubusco nos comparte casos de éxito del programa Saber Mirar para desarrollar en las y los estudiantes habilidades técnicas como animación, aplicación de planos y efectos y a la vez habilidades blandas como la creatividad. Expresa interés para acercarse con conocer, para transmitir las necesidades de los productores y generar certificaciones de la mano de la institución. DGB propone establecer vínculos cercanos entre empresas y centros educativos para identificar en conjunto las necesidades específicas requeridas debido a la amplitud del sector, esto con la finalidad de que realmente pueda haber incidencia que impacte positivamente en el desarrollo profesional de las y los técnicos. La Secretaría de Economía y el Centro Cultural Digital invitan a conocer la plataforma Mercado Creativo que se lanzará en noviembre para establecer redes colaborativas entre las y los jóvenes y la industria como una estrategia para fomentar la empleabilidad y el desarrollo de la industria. Ceneval invita a la industria a hacer uso de las herramientas con las que cuentan, como el Acuerdo 286 para certificar a las y los trabajadores que no han concluido sus estudios a nivel medio o superior. IMCINE subraya la importancia de incorporar las industrias creativas desde la educación básica, dado que el papel central de la tecnología en la vida cotidiana. Asimismo, manifiesta su apertura para fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y explorar sinergias de colaboración. Ambos sectores proponen un mayor enfoque en el sistema de educación dual en el ámbito de las industrias creativas que combinan la enseñanza académica con práctica en entornos laborales reales. Colbach propone formalizar la colaboración a través de convenios o mecanismos legales que garanticen la continuidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Conocer propone la implementación de talleres vinculados con la industria que no dependan necesariamente de materiales específicos, sino que aprovechen de manera creativa y flexible los recursos disponibles para fortalecer la formación práctica de los estudiantes. Por último, COSFAC, desde la Subsecretaría de Educación Media, impulsa el proyecto de bachillerato nacional, buscan fomentar la pertinencia de las formaciones laborales en el aspecto técnico y continúan en el proceso de implementación de un marco curricular común actualizado. Esto sería todo. Si consideran que hay alguna idea que nos faltó poner, con gusto la añadimos. Gracias. ¿No? ¿Nada? Ay, bueno, un aplauso. Pues bueno, hemos llegado ya al final de esta jornada de trabajo. Agradecemos mucho su participación y las valiosas aportaciones que han compartido con nosotros. Siendo las 2:58 de la tarde, damos por concluida esta primera reunión para la actualización curricular, aprendizaje digital y microcredenciales para alinear la educación técnica y universitaria con los sectores estratégicos del Plan México. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Buena tarde, gracias.